Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la Guía para la Atención de la Violencia Política por Razones de Género y Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual se realiza de manera coordinada con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Para comenzar, vamos a saludar a las personalidades que nos acompañan esta tarde. Está con nosotros el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Hernández Cruz. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nacheli Ramírez Hernández. También está con nosotros Jesús Rodríguez Núñez, en representación de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También agradecemos la presencia de la licenciada María de los Ángeles López Peña. Ella es su procuradora de atención a víctimas del delito y sanciones a la comunidad en representación del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Y también saludamos a Francisco Javier Lermo Peña. Él también viene en representación del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. También queremos agradecer la presencia de la consejera Carolina del Ángel Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También saludamos al consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez. Y también agradecemos la presencia de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena y de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, ambas son del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. También está con nosotros la doctora Teresa Inchaustegui Romero. Ella es directora general de InMujeres Ciudad de México. Y también está la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández del InfoDF, y por supuesto muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Para comenzar con este evento, le solicitamos al consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el maestro Mario Velázquez Miranda, nos comparte un mensaje a manera de bienvenida. Por favor, señor. Muchas gracias, Marce. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con afecto y respeto a quienes en la mesa me acompañan y a todas y todos ustedes que el día de hoy están en un evento que sin duda es muy significativo para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, junto con las instituciones de esta entidad federativa, que tenemos como objetivo principalmente la tutela de los derechos político-electorales y los derechos humanos en específico, me parece que este momento es sin duda uno de los momentos fundamentales en la organización de los procesos electorales y es en atención a el reclamo histórico de las y los capitalinos, particularmente por una mayor autonomía y una representación más fidedigna en la que elegiremos en esta oportunidad y en este proceso electoral al titular de la Jefatura de Gobierno, a quienes integren el primer Congreso local en nuestra ciudad y a una nueva figura de representación del gobierno en las demarcaciones territoriales hoy conocidas como delegaciones y que se configurarán en alcaldías a partir del 1 de octubre de 2018. Si bien el significado político de lo que elegiremos en este 2018 es de suma importancia, definitivamente no solo se enmarca en las cuestiones de una modificación política en nuestra ciudad, sino es un movimiento que sin duda destaca en los aspectos sociales y que se enmarca también como un hecho en el que esta situación de la importancia que tiene
elegir autoridades nos da, particularmente en la Ciudad de México, el recuperar los derechos que toda ciudadana y ciudadana tienen de elegir a sus autoridades. Algo que, si bien hace ya algún tiempo, debemos recordar, antes de 1997 no ocurría, dado que teníamos autoridades emanadas particularmente de la designación de quien, bajo el cargo de Presidente de la República, designaba a quien gobernaba esta ciudad. Y justamente en el terreno de la igualdad de estos derechos político-electorales, que, como he señalado, fueron adquiridos apenas hace 20 años en nuestra ciudad, justamente en ese campo de la igualdad, en el que se han dado sin duda muy importantes avances con la evolución en esta ciudad de nuestros procesos democráticos, hay una transición en la que desde luego no hemos podido concretar, incluso hoy día, y a pesar de los grandes avances que sin duda son competitivos. Y es el tema de la igualdad sustantiva y particularmente la garantía de participación de todas y todos en los procesos electorales. En pocas entidades de nuestro país, sin duda, se ha dado la evolución que en esta gran ciudad hemos tenido y que reiteradamente hemos advertido cambios sociales a los que se ha dado, a los que nos han permitido tener una visión mucho más libre de prejuicios y plural entre los quienes habitamos esta gran ciudad. Y esas modificaciones que sin duda en nuestra ciudad ahora la vemos con naturalidad y normalidad, no solamente han ido acompañados de avances normativos orientados a promover la participación política, la inclusión, la igualdad de derechos y a erradicar cualquier forma de discriminación, y cuya eficacia se ha procurado potenciar a partir del diseño de políticas públicas y estrategias encaminados a garantizar el ejercicio pleno de las prerrogativas ciudadanas reconocidas por la ley. Justamente en ese marco es en el que se inserta el proyecto que hoy tenemos el orgullo de presentar. La presentación de la Guía para la Atención de la Violencia Política por razones de género y derechos humanos en la Ciudad de México tiene un objetivo primordial, y ese objetivo es el de tutelar en este proceso electoral los derechos de las mujeres y la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual a una participación absolutamente libre de violencia. Y esta herramienta es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Tribunal Electoral de la Ciudad, la Procuraduría General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de la Juventud y el Instituto Electoral, todos los organismos de esta gran ciudad, y está pensada para atacar uno de los problemas sociales más graves a los que tenemos que enfrentar día a día, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país. Y este es el acto de violencia política contra particularmente las mujeres. Todas las instituciones que hemos participado en la configuración de esta guía, desde la perspectiva de buscar un ejercicio libre del derecho al sufragio y a la participación política, está enmarcado en nuestras funciones, donde particularmente coincidimos en la convicción de que para hacer funcional una política integral de atención a un problema es de suma importancia visibilizarlo a fin de facilitar el reconocimiento, su denuncia y sobre todo el rechazo categórico de todos los comportamientos que pueden constituir una práctica de violencia, particularmente en este caso frente al proceso electoral. Y bajo esa premisa, una parte importante de este instrumento se enfoca en describir lo que es la violencia política de género, en despejar las dudas que se tienen aún en cuanto a la forma en que se concretan las conductas susceptibles de configurarla y en explicar con la mayor claridad posible cómo es posible detectar un comportamiento de este tipo, así como las particularidades tanto de los agresores como de las víctimas, trabajo que es complementado con una descripción muy clara de los procesos que se siguen ante cada una de las instituciones locales competentes en la materia a fin de garantizar
una tutela de la ciudadanía mucho más cercana, efectiva y ágil. Sin duda, es mucho lo que falta por hacer para lograr que en nuestra democracia se erradique cualquier práctica discriminatoria y excluyente. Pero estoy convencido de que todos quienes representamos a las instituciones y quienes colaboramos en ellas, reunidos en este evento particularmente, y a los que se suman esfuerzos como el Instituto de Mujeres de la Ciudad de México y muchas otras instituciones que aún sin participar en el mismo estamos convencidos de que buscar la igualdad sustantiva es un elemento fundamental para la convivencia en nuestra gran ciudad. Y en razón de ello, seguiremos trabajando para lograr que en la Ciudad de México se mantenga a la vanguardia en la protección de los derechos humanos y siga siendo, desde luego, una ciudad que busca la igualdad sustantiva como una premisa fundamental en nuestra organización. Yo quiero reiterar el agradecimiento a todas y todos quienes, desde las instituciones participantes y de quienes han tomado, desde luego, un elemento fundamental en sus agendas para incidir en que la erradicación de la violencia sigamos trabajando, y a todas y todos quienes de alguna manera somos testigos de algún acto o de algún fenómeno de violencia política a las mujeres, a que denunciemos, porque la denuncia es el elemento fundamental que nos permitirá ir erradicando este gran lastre que lamentablemente hoy día vivimos en nuestra ciudad. Los instrumentos están ahí. Hoy día hay una serie de acciones institucionales que se han llevado a cabo para acercar herramientas a las mujeres que participan en política, para erradicar y desde luego denunciar todos los actos de violencia que se han generado en su contra. Pero no solamente ellas que deben generar la denuncia, sino todo aquel y toda aquella persona que vea y observe que hay un elemento en el que pueda configurarse violencia política de las mujeres o de género. Particularmente reiterar mi agradecimiento a las instituciones que fueron el elemento fundamental para la creación de esta guía, y a todas y todos ustedes mi agradecimiento por participar y nuestro reconocimiento por el interés que se tiene en que nuestra ciudad verdaderamente se viva un Estado democrático en el que las decisiones que tomemos sean sin duda garantía, particularmente en los procesos electorales. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, señor, por sus palabras. Queremos saludar también a un grupo de personas que está en el patio y nos acompañan en este evento a través de unas pantallas. Muchísimas gracias a ellos por estar aquí acompañándonos. En este momento vamos a solicitar al licenciado Jesús Rodríguez Núñez, que viene en representación de la Jefatura de Gobierno, a que también nos comparte un mensaje. Por favor, señor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias al maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por la invitación a este evento. Saludo a todas y todos los integrantes del Presidium en nombre del doctor José Ramón Amieva Gálvez, secretario de Gobierno, encargado del despacho de la Jefatura de Gobierno. El mensaje que me pide que exprese ante ustedes es para felicitar a las autoridades que participaron en la emisión de esta guía para la atención de la violencia política por razones de género y derechos humanos en la Ciudad de México, ya que constituye un documento que otorga fortaleza y genera seguridad jurídica para las mujeres y las personas integrantes de la población LGBTI que participarán en la jornada electoral del 1 de julio de este año, una de las más grandes por el número de puestos en contienda e importantes en la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Se trata de un documento de alta relevancia que contribuye, por la fortaleza de su calado jurídico, a lograr que las mujeres e integrantes de la población LGBT vivan una vida libre de violencia y no sufran discriminación en un ámbito de su vida tan especializado como son sus derechos políticos y electorales. Sin duda, se suma a los logros históricos y presentes
que distinguen a esta Ciudad de México como una de las primeras y principales que a través de sus poderes e instituciones colocan a los derechos humanos como punta de lanza y eje rector para la elaboración de sus políticas públicas, acciones institucionales y, en este caso, la protección de sus integrantes en beneficio de la democracia. Muchas gracias. Gracias, licenciado Rodríguez, por sus palabras. En este momento solicitamos la presencia del doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, también para que nos comparta un mensaje. Por favor, señor. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto asistir a este evento en relativo a la presentación de este importante documento de trabajo. A nombre de las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se encuentran presentes la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, quien preside el Comité de Género y Derechos Humanos, y la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. A nombre del Pleno, para mí es importante hacer un reconocimiento al compromiso y participación de todas las instituciones convocantes para que hoy sea una importante realidad la guía que en este acto se presenta. Tanto el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el propio Tribunal Electoral, la Procuraduría de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de la Juventud. Logramos que este documento represente el día de hoy un exitoso ejemplo de coordinación y trabajo interinstitucional. Esta colaboración es sumamente importante, pues solamente el trabajo conjunto hace posible hacer frente de forma efectiva a un asunto tan significativo como la violencia política en razón de género y o por el carácter de diversidad sexual. En este tenor, la guía que hoy se presenta busca atender e inhibir la violencia política en razón de género y promover los derechos humanos en el ámbito político electoral a través del ejercicio de una democracia paritaria y libre de violencia, que permite el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres y de la población diversa, con el fin de lograr el pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales. Si bien es cierto que cada día más mujeres ocupan cargos en el servicio público, también es necesario reconocer, por desgracia, que todavía existen muchas barreras que obstaculizan su acceso a cargos de elección y el trabajo o desempeño mismo de las servidoras públicas. Desgraciadamente, esta misma situación también se aplica cuando se habla de otros grupos o sectores sociales, como los de diversidad sexual, jóvenes o grupos indígenas, entre otros. Por violencia política debe entenderse todas aquellas acciones que afectan la participación de un individuo o grupo social en el espacio público y en la toma de decisiones que nos involucran a todos. Y en este contexto, esta clase de materiales son el resultado del esfuerzo por consolidar los derechos políticos de dichos grupos o sectores sociales. Y también son resultado del interés de las instituciones por hacer válidos sus derechos, pues todavía son un asunto pendiente en muchos espacios de la vida privada y pública de nuestra sociedad. La consolidación y defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, de la diversidad sexual, de los jóvenes, de los grupos indígenas, debe considerarse prioritaria para la sociedad, pues el valor de la democracia es el valor de la participación efectiva de todos los ciudadanos. Si los derechos políticos de una parte de la población se encuentran en riesgo, es evidente que algo no está funcionando bien y que es necesario corregirlo. En este sentido, cualquier tipo de violencia es inaceptable, atenta contra la democracia y contra la ciudadanía misma. Por lo tanto, eliminar toda forma de violencia es también una forma de fortalecer nuestra democracia. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y de procesos democráticos que goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y cumple sus funciones bajo los principios y normas que establece el orden jurídico de carácter local. Este tribunal es la autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral en esta entidad federativa, dotado de plena jurisdicción y tiene a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones electorales y de los procedimientos de participación ciudadana también en la Ciudad de México, así como todo tipo de procesos democráticos, se sujeten al principio de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Es por ello que, en cuanto a la perspectiva de género en la jurisdicción electoral de la Ciudad de México, debe decirse que las sentencias del Tribunal Electoral perfeccionan la cultura política, transforman la conciencia jurídica social y fortalecen el sistema democrático de la entidad,
por lo cual, al estudiar los diversos asuntos en medios de impugnación en materia electoral local, se requiere considerar los casos de violencia política contra la mujer con elementos de género. Por otro lado, juzgar con perspectiva de género constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, vulnerando el derecho de distintos derechos humanos, con el fin de que la persona juzgadora identifique en los asuntos que resuelva una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad, con el fin de visibilizar claramente la problemática y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Por cuanto hace a las sanciones que se imponen, también es oportuno señalar que estas las sanciones a las que pueden hacerse acreedores las personas o partidos que cometan actos de violencia política en contra de las mujeres con elementos de género se encuentran previstas en la legislación de la materia. Entre otras, destaca la amonestación pública hasta la multa, la reducción de administraciones de financiamiento público, el retiro de registro como partido político, la pérdida de derecho de registro de precandidaturas o candidaturas, la suspensión o destitución de cargos e incluso la nulidad de un proceso electoral por causas de violencia política de género, sin perjuicio de otras responsabilidades que se sujeten derivadas de dicho tipo de conductas. Como conclusión, quisiera señalar que la publicación de esta guía tiene un contexto electoral, evidentemente. Sin embargo, el esfuerzo por una inclusión efectiva de las mujeres, de los grupos de diversidad sexual, de los jóvenes, de los indígenas y de otros grupos sociales en la vida pública no termina aquí. Es necesario llevarlo a todos los niveles, comenzando por las familias, las escuelas, el trabajo y la vida cotidiana. Esta clase de publicaciones, como la guía que hoy tenemos el honor de presentar, son una herramienta importante para que las personas conozcan y ejerzan plenamente sus derechos políticos, pues busca fomentar la cultura democrática e involucrar a todos y todas en la vida pública. Esta guía seguramente tendrá un impacto positivo en la erradicación de la violencia política en nuestra sociedad en general, pero particularmente en contra de las mujeres, la diversidad sexual, los jóvenes y los grupos indígenas. La participación de la ciudadanía es el valor más importante y por esta razón se debe resaltar el compromiso de las instituciones presentes en la defensa de los derechos de los capitalinos. Y particularmente aquí me gustaría hacer énfasis en la labor que hace el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en este ámbito. El valor más importante de la democracia es el encuentro entre diferentes formas de ver el mundo y solo un espacio en el que diferentes modos de pensar se encuentran puede llamarse democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por sus palabras. En este momento le pedimos, por favor, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nacheli Ramírez Hernández, que también nos comparta un mensaje. Por favor, señora. Muy buenas tardes. Lo primero que quiero destacar, antes de comenzar a leer esto, es que estamos aquí gracias al esfuerzo, a la voluntad política, ¿no?, de las instituciones que estamos enmarcando y que hemos trabajado alrededor de esta guía. Hace alrededor de 4 meses, todavía no estaban, un poquito más, 5 meses, todavía no estaba inaugurado el periodo electoral, al cual ya estamos ahorita ya de lleno, cuando estas instituciones nos vimos en la necesidad de platicar, en la necesidad de acercarnos, en la necesidad de aliarnos y conjuntar esfuerzos para el desarrollo de estrategias que permitan el derecho político a ejercer no nada más el voto, sino el derecho a hacer política, que es básicamente también un derecho humano. Y a mí me da mucho gusto el que estemos aquí presentando uno de los productos de esta alianza que no va a terminar con esto, pero tampoco va a terminar con cuando termine el proceso electoral, porque como bien decía Armando, si vemos, y nuestra concepción es una visión de que los derechos políticos son derechos humanos, también tenemos que combinar que todos nosotros los que estamos de aliados y cómplices en esto, también sabemos que la democracia no termina con el voto, que la democracia no nada más se limita
a los procesos electorales, sino que tenemos que ir luchando todavía más por construir la democracia participativa, esa democracia cotidiana, eso que nos hace y nos irá siempre cada vez más a intentar dirimir nuestras diferencias, no trabajar sobre nuestras diversidades, siempre en la lógica de construcciones de mundos y escenarios positivos en lo cotidiano, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, en fin, me da muchísimo gusto por eso estar aquí. Saludo fraternalmente al maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del tribunal, a Francisco Javier del Instituto de la Juventud, a Jesús Rodríguez de la Secretaría de Gobierno, a mi amiga Blanca de la subprocuradora de aquí de la Procuraduría del Distrito Federal, al consejero, a las consejeras, a las magistradas, a quienes están aquí presentes siendo testigos de la presentación de esta guía. Para el desarrollo político del país, tanto hombres como mujeres deben contar con las mismas oportunidades para acceder al ámbito público y al ámbito político. La violencia contra las mujeres en el ámbito político es la punta del iceberg de la discriminación y de desigualdades que todavía sufren las mujeres que disputan el poder en un mundo todavía políticamente dominado por los hombres. Si bien ha sido importante el avance legislativo sobre el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, así como los esfuerzos para difundir y capacitar estos derechos entre las mujeres, principalmente simpatizantes o militantes de los partidos políticos, sin duda no es suficiente, ya que todavía enfrentamos serios retos para hacer que se respeten y se protejan de manera oportuna y contundente a las mujeres que son víctimas de violencia política. Los datos hablan por sí mismos. De 2012 a 2017, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales informó que abrió 190 carpetas de investigación y averiguaciones previas por delitos de violencia política contra las mujeres. El informe sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres de este instituto señala que los casos de violencia política contra las mujeres o de género que se presentaron en 2017 fueron en el estado de Coahuila, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Puebla, resultando relevante el caso de Lorena Navaja Cervantes, vocal ejecutiva del Distrito 7 en Oaxaca, atacada por un grupo de manifestantes en un evento público. Los estudios de caso y avances legales a nivel internacional sugieren que para que se logre frenar la agresividad y hostigamiento hacia las mujeres es necesario institucionalizar el acompañamiento plural como una práctica de contención para que las mujeres víctimas se sientan respaldadas en sus derechos políticos, así como su seguimiento por parte de la sociedad civil, las instituciones y los organismos públicos autónomos, como es la Comisión de Derechos Humanos. En la Ciudad de México hemos sumado voluntades, conocimientos y esfuerzos institucionales para dar pasos sólidos en la defensa progresiva del acceso y ejercicio de los derechos políticos de la mujer, y en este sentido, la presente guía tiene como objeto contribuir al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos para atender la violencia política. Cabe destacar de manera muy puntual que también buscamos ir más allá y no solo incluir a las mujeres cisgénero y trans, sino reconocer en general que las personas LGBTTI+, que pueden ser víctimas de la violencia de género tradicionalmente invisibilizadas por una cultura donde lo masculino y lo heterosexual se le ha otorgado un valor preponderante, estén incluidas. En este sentido, me parece que aportamos desde la Ciudad de México, mantenemos y aportamos a nivel nacional una convicción protectora de los principios de igualdad y no discriminación. Además, esta guía establece un marco conceptual para poder identificar
cuándo se está en presencia de violencia política de género y cuáles son las autoridades que debemos dar una respuesta de conformidad a las características específicas de los casos. Por lo anterior, el presente instrumento es una herramienta orientadora para que en el periodo electoral que ha comenzado, las instituciones y las personas tengan certeza respecto de las competencias y actuar esperado de las autoridades para brindar una respuesta a esta violencia que tanto preocupa. Los casos y estadísticas más recientes nos indican que este fenómeno va en aumento en la medida en que se incrementa la presencia de las mujeres en los ámbitos en los que anteriormente no tenía posibilidad de acceso. Por tal motivo, prolongar acciones para evitar la violencia política de género hubiera sido muy irresponsable, sabiendo que en el 2018, tal y como lo señalaba el maestro Mario, se van a llevar, vamos a ser testigos de un proceso electoral con mucha competencia, el más competido de los últimos tiempos. Esperamos todos los que aquí estuvimos involucrados y estaremos involucrados en que esta guía no se quede nada más en un libro que pongamos a un lado de la cama, ¿no? Que lo instrumentemos, que lo hagamos, que quienes aquí nos comprometimos cumplamos con lo que ahí estamos estableciendo y que sobre todo sea un llamado para que abramos los ojos. También aquí nos proporcionaron el violentómetro, si lo ven, que está muy práctico, porque nosotros, como cualquier ciudadano de a pie, vamos a poder quizá detectar cuestiones que tengan que ver con violencia política, violencia simbólica y violencia mediática alrededor exactamente de los derechos políticos. También va a ser de mucha utilidad, porque en este tipo de agendas en donde invisibilizamos por costumbre y por estereotipo cosas que sí son violencia, vamos a poder detectarlas. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que su presencia aquí es también un logro para difundir, un logro para comprometernos, y esperamos que este esfuerzo tenga resultados positivos. Me voy a atrever a comprometer aquí al grupo de promotores en que nos veamos después de que cerremos el periodo electoral, que hagamos una evaluación de cómo nos fue, cómo se utilizó, qué vimos, y que podamos compartirla con ustedes. Compartir con ustedes qué estamos viendo y cuál sería un pequeño diagnóstico de cómo vimos exactamente la situación de violencia política hacia las mujeres en esta ciudad específico, en este 2018, para no nada más como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, sino sobre todo un ejercicio de construcción cultural, porque en estas lógicas requerimos instituciones fuertes, requerimos instituciones aliadas, pero también y sobre todo requerimos de una sociedad más alerta, más con miras a no naturalizar, con miras a no estereotipar, con miras a no discriminar y sobre todo con miras a siempre pensar que los derechos políticos son de hecho la cuna, son los iniciadores de todo lo que es la argumentación de los derechos humanos, y que luego se nos olvida. Los derechos políticos son derechos humanos y estamos para garantizarlos y hacerlos valer. Muchísimas gracias. Gracias, señora, por sus palabras. Vamos a hacer una pequeña modificación al programa, porque por cuestiones de agenda hay una de las personas que nos acompaña que tiene que irse. Entonces vamos a pedirle por favor a la directora general de InMujeres Ciudad de México, la doctora Teresa Inchaustegui Romero, nos comparta unas palabras. Por favor, señora. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación al ciudadano presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al ciudadano magistrado del Tribunal Electoral, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y a nuestros queridos compañeros del gobierno de la ciudad, la subprocuradora María de los Ángeles
y el licenciado Jesús Rodríguez, y a ustedes también saludarlos. Muchas gracias por la comprensión de permitirme hablar un poquito antes, porque efectivamente tanto Jesús y yo tenemos que salir corriendo a una reunión al centro. Pero bueno, no quería dejar de reconocer el esfuerzo consistente que ha venido haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México en torno a los derechos políticos de las mujeres en la Ciudad de México. Está entregándonos ahora un instrumento metodológico de fácil acceso, lectura y muy didáctico respecto a los alcances de lo que son las formas de prevención, las instancias obligadas y los recursos jurídicos que están a disposición de las mujeres y las personas transgénero que estén en condiciones de discriminación por una situación de violencia política. Hace unos días leía más bien en un reporte que se realizó en toda América Latina en los niños, que la mayoría de los niños mexicanos opina que las mujeres no deben de participar en política. Me preocupa mucho un dato como eso, porque nos está diciendo que en la base de las generaciones, en esta transmisión cultural de la que hablaba hace ratito Nacheli, que es tan importante transformar, no estamos haciendo lo debido para evitar la reproducción de estas formas discriminatorias. Aquí estamos ya actuando, y este es el sentido de este documento, sobre presupuestos sociales, estructurales de la desigualdad de género, pero estamos ya a un nivel en donde las personas son adultas, tienen ya todos los derechos ciudadanos, pero es importante que como instituciones defensoras de los derechos de todas las personas vayamos hacia la raíz, hacia estos contenidos discriminatorios que estamos los adultos transmitiendo a las nuevas generaciones. En este sentido, creo que esta guía es un elemento fundamental, pero necesitamos redoblar el paso, el esfuerzo y llegar a los menores de edad, a los niños, a los adolescentes y hacer un trabajo mucho más coordinado y sistemático en términos de los derechos de todas las personas. Obvio, estamos en un momento muy importante. Creo que si volteamos a mirar hacia atrás, los avances que diariamente se están viendo en el terreno, que vamos teniendo las mujeres en los ámbitos políticos, sin duda son para celebrar. Sin duda estamos haciendo las cosas con firmeza, sin duda estamos recibiendo muchos apoyos de compañeros varones convencidos de que la igualdad es un valor importante para la democracia, pero sin duda no debemos de bajar el paso. Así que cierro con esta invitación a que llevemos el tema de los derechos políticos abajo, hacia la población que todavía no está en edad de ejercerlos, pero que seguramente son el terreno donde va a haber un ejercicio importante para construir sociedades más igualitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora, por sus palabras.
En este momento vamos a solicitar a la licenciada María de los Ángeles López Peña, su procuradora de atención a víctimas del delito y sanciones a la comunidad, que viene en representación del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, que también nos comparta unas palabras. Por favor, señora. Buenas tardes a todas y todos. En nombre del señor Procurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio, estamos muy complacidos con estar el día de hoy. Agradecemos la invitación que nos hizo el Instituto. El compartir los trabajos con todos ellos ha sido un placer, ha sido un enorme trabajo que fue verdaderamente en tiempo muy corto, que fue coordinado, que tuvo quien dirigiera de la forma correcta para que esta guía el día de hoy tuviera o estuviera ya en manos de todos nosotros. Esta guía sin duda pues es un instrumento que nos va a permitir trabajar a todas y todos nosotros, poniendo énfasis, yo quiero hacerlo de esta forma, en un punto muy importante, en la atención ahora a las víctimas de violencia política. La Procuraduría está preparada a través de la Fiscalía y de la Agencia Especializada para poder atender los asuntos de violencia política. Sin embargo, también la Procuraduría está preparada para atender a las mujeres víctimas de violencia política a través de los centros de justicia para mujeres. Se está preparando todo un equipo de trabajo para ello. Esto ha sentado las bases a nivel nacional. En ningún lugar de la República Mexicana se cuenta con una guía como esta. Tampoco se cuenta con personal especializado para atender a víctimas de violencia política, que es algo muy importante. Me parece que el visibilizar de esta forma a una víctima de violencia por razón de género, para que ella pueda ejercer sus derechos fundamentales, me parece que es un gran logro de la Ciudad de México. Quien ha convocado ha tenido un gran éxito. Yo admiro y respeto el trabajo para que fuimos convocados. El poder trabajar con el Instituto de la Juventud también fue algo muy importante para nosotros. El poder convivir con ellos para que ellos desde esta temprana edad, como adolescentes, generaciones nuevas que van a votar en estas elecciones políticas, que como ya sean elecciones electorales, que ya se ha dicho, vienen difíciles o se ven difíciles en muchos aspectos. El que desde jóvenes, desde el Instituto de la Juventud estén participando en ello, me parece que es también un gran logro el que ellos estén interviniendo. Yo podría decirles que la Procuraduría Capitalina, como el órgano encargado de la Procuración de Justicia en materia electoral, promueve, garantiza y protege el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas por hechos que la Ley General en materia de delitos electorales prevé como delitos electorales, incluyendo los supuestos de concurrencia de la violencia política de género, con la finalidad de que en las elecciones se respete el sufragio universal, libre y secreto. Además, la Procuraduría brinda servicios integrales a las víctimas de violencia política, por razón de género y por conducto de los centros de justicia para mujeres, como ya lo he mencionado. Instancia especializada en la atención a las mujeres, que tiene entre sus objetivos disminuir los efectos de la violencia aplicando medidas inmediatas, mediatas y de mediano plazo, con capacidad para brindar respuesta oportuna e integral acorde a las necesidades de la víctima, incluyendo la atención psicológica, médica y jurídica, para el empoderamiento y medidas de protección las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos confianza en la participación de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad de México en la operación de la presente guía, que garantizará el respeto de los derechos humanos de las mujeres, promoviendo su participación en condiciones de igualdad en los procesos políticos electorales. El señor Procurador está muy atento al trabajo que estamos haciendo desde la Fiscalía y desde esta Subprocuraduría. Le complace que la Procuraduría intervenga en este tipo de instrumentos que se están creando.
Y pues agradecer nuevamente a todas y todos ustedes. Nos resta difundir ampliamente a todos los ciudadanos y ciudadanas esta guía para que podamos ejercer todos los derechos fundamentales que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subprocuradora, por sus palabras. A continuación, vamos a pedir a Francisco Javier Lermo Peña, en representación del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, que también nos comparta un mensaje. Por favor, Francisco. Buenas tardes a las personas asistentes, al consejero presidente, al magistrado presidente, presidenta de la comisión, a la subprocuradora María de los Ángeles, a las consejeras, consejero y a las demás autoridades, a todos, todas. Bueno, en nombre de la directora general del Instituto de la Juventud, les agradecemos la invitación y celebramos la publicación de la guía para la atención a la violencia política por razones de género y derechos humanos en la Ciudad de México. Y justamente en relación a la guía es importante mencionar que en el margen de la violencia existente, a las mujeres jóvenes de 20 a 35 años son las que se les encuentran más expuestas justamente a la violencia. Esto derivado de las estadísticas del INEGI en el 2016, ya que 70 de cada 10 mujeres de esas edades han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Y justamente atendiendo estas necesidades, estas situaciones, derivado de lo anterior, una de las acciones para atender este problema es pues, la presente guía que tenemos, que se ha realizado con el esfuerzo de todas las instituciones presentes. Y bueno, ¿qué es lo que atiende esta violencia? Esta guía, es justamente la violencia política en razón de género, la cual está catalogada como la desigualdad existente entre las relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres dentro del espacio público político que ha sido históricamente dominado por el privilegio del género masculino, construyendo un funcionamiento que es exclusivo para los varones en las dinámicas de acción, en sus lenguajes, normas, estructuras, que sobre todo reflejan la supremacía de un solo género. Sin embargo, para comprender y abarcar en su totalidad el tema de la violencia política por razón de género, es necesario profundizar que el tema no está limitativo a la violencia política ejercida a la mujer como un tema de género, ya que este tema es justamente definido por una construcción social que se va moldeando en medio de costumbres, determinaciones sociales, del cómo debe ser un hombre, del cómo debe ser una mujer, cómo debe vestirse, cómo debe verse, cómo debe ser en general. Por lo tanto, al hablar de la violencia política en razón de género, no solo implica el binarismo mujer-hombre, sino el género es esta maquinaria que se va desarrollando desde el nacimiento y que se va formando con el paso del tiempo bajo una identidad impuesta, ¿no? Y se va formando y aperturando a todo tipo de identidades sexogenéricas, las cuales también incluyen las diversidades LGBTI, entre otras, de las cuales el mismo diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en México de la ONU en los últimos años informa que han incrementado su visibilidad y por consecuencia en la actualidad enfrentan serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, en donde la intolerancia se presenta como un estigma y su participación política se ve privada por sesgos de homofobia y discriminación en razón de su identidad de género y de sus preferencias sexuales. En la presente guía se informa de las prácticas discriminativas y violentas en las cuales la competencia política ha dejado de ser analizada bajo un enfoque y perspectiva y contexto de derechos humanos, de género y sobre todo de una perspectiva de juventudes. Por lo que atender la violencia política de género nos permitirá incidir en relaciones desiguales de poder, las cuales tienen un efecto diferencial en la experiencia política de hombres y mujeres. Es por ello la urgencia y nuevamente yo celebro la creación de esta guía, que es algo innovador en la Ciudad de México. Gracias. Gracias, Francisco, por tus palabras. Y en este momento procederemos a la presentación de la Guía para la Atención de la Violencia Política por Razones de Género y Derechos Humanos en la Ciudad de México.
Y para esto vamos a solicitar a la consejera presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la licenciada Gabriela Williams Salazar, nos comparta, por favor, de qué va la guía. Por favor, señora. Muchísimas gracias a todas y todos, sobre todo porque el día de hoy lo que damos cuenta es de este trabajo colegiado que se ha hecho entre varias instituciones. Aquí, más allá de las competencias que cada quien tiene en la ley, tenemos realmente el resultado de la voluntad política y creo que a partir de eso se puede ver y reflejar todo este trabajo. De verdad, muchísimas gracias a quienes están en el presidium, a quienes no, porque también su trabajo es importante dentro de esta guía. A partir de esta guía tendremos no solamente resultados para este proceso electoral, sino que también incluimos y vemos cómo se está atendiendo este fenómeno. Y bueno, este fenómeno, como ustedes saben, es un fenómeno que no solamente responde a un factor, por tanto, no solamente responde a una competencia o atribución de alguna institución, ya sea política o de gobierno. Por tanto, la novedad de esta guía es que estamos incluyendo a instituciones de gobierno, las cuales tienen, por supuesto, atribuciones, pero sobre todo tienen competencias en la prevención, atención y sobre todo en la erradicación de este fenómeno de violencia política. Entonces, ¿qué más que el día de hoy celebrando también este instrumento, dado que empezamos con las campañas políticas en nuestra ciudad y sobre todo de cara a, por ejemplo, el número de candidaturas que estaremos registrando en próximas fechas en razón de concejalías, que es el mayor número de personas que vamos a estar registrando. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que sí, efectivamente tenemos a las 16 alcaldías, tenemos sí a las 33 diputaciones, pero que no se nos olviden las 1,623 concejalías. Estas personas que van a tener no solamente la titularidad, sino también a la suplencia, y aquí veremos a varias mujeres y hombres contendiendo, sobre todo en esta época electoral. Y bueno, quisiera hacer referencia un poco a lo que va esta guía. Y es que, no obstante los índices de violencia por razones de género que se ejerce contra mujeres, cuyos perfiles son públicos y o de liderazgo, son una realidad que podría inhibir la participación política de las mujeres. Por ello, en un esfuerzo conjunto tenemos este instrumento, el cual pretende ser un documento práctico que oriente y dé lineamientos respecto de conductas hostiles, así como de opciones de prevención y atención a hechos que pudieran limitar, restringir y anular la participación política de las mujeres y de todas aquellas poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual, o incluso poner en riesgo su vida. E igualmente incluimos a las personas indígenas o de pueblos originarios y en este sentido me parece que es un punto relevante el cual no se había atendido en otros instrumentos que son más o menos parecidos a nivel nacional o de algún otro estado de la República. Ahora bien, también tenemos a la población juvenil, que es un grupo etario estratégico para el fortalecimiento de nuestra democracia capitalina y al que es menester dar una especial atención en aras de fomentar su participación ciudadana y política, sobre todo en razón de las cuotas partidistas que tendrán que estar postulando en este proceso electoral. Ahora bien, tomando en consideración que un total de más o menos 1.952.360 personas son jóvenes en la Ciudad de México, es decir, el 25.23% del total de habitantes que cuentan con una credencial vigente de elector, es de preocupar que casi 1 millón de ellas y ellos no se están involucrando en la construcción de la democracia mexicana. Respecto a la población indígena en la cual ya hice referencia, tenemos un aproximado de 785,000 personas, es decir, 8.8% del total de la población capitalina. Muchas mujeres oriundas de los 48 pueblos originarios aprobados por el Consejo General de este Instituto Electoral participan de manera activa a través de los consejos de los pueblos, que son órganos de representación ciudadana. No obstante, es importante hacer hincapié en sus derechos políticos, ya que representan un grupo frecuentemente discriminado.
La participación en sus comunidades es limitada y no tienen acceso a cargos de poder en las estructuras de sus gobiernos locales. De allí que la trascendencia de no seguir ignorando el problema y romper las barreras que impiden que estas mujeres puedan ejercer sus derechos. Ahora bien, si ustedes revisan la guía con cuidado, tenemos que cada una de las instancias nos da una ruta para seguir según las atribuciones de cada una de las instancias de gobierno. Esto me parece que es muy importante para que las personas que no tengan el tiempo necesario para poder revisar con cuidado la guía, que por cierto sí lo tendríamos que hacer, pero en caso de no tener ese tiempo, sí es importante que tengamos estos elementos gráficos que también nos van a llevar de la mano para poder accionar la misma guía. Ahora bien, hacemos referencia también a los conceptos de violencia política por razones de género, que ya también lo refirieron quienes me antecedieron en el uso de la voz, pero también hacemos un amplio capitulado sobre las atribuciones no solamente del tribunal, sino también en este caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante procedimientos ordinarios sancionadores y especiales sancionadores, así como el dictado de medidas cautelares, lo cual también sin duda pues es un avance en razón de lo que puede hacer la autoridad administrativa electoral. Por ello, la guía para la atención de la violencia política incluye compromisos que habremos de buscar cumplir las instituciones copartícipes en materia de difusión a través de medios de comunicación y redes sociales, de capacitación a nuestro personal y personas involucradas en los ámbitos de la política, internas y externas, así como también en participaciones de foros públicos a través de nuestras funcionarias y funcionarios. Pero lo más importante es promover y fomentar la creación de alianzas con partidos políticos, a quienes también saludo y agradezco su presencia el día de hoy, y también desde momentos con la sociedad civil. Igualmente agradecer a todas las personas que participan en el Observatorio de Participación Política de la Ciudad de México, que están presentes, y también a todas las personas que son parte de esta academia. En este sentido, es necesario que sigamos promoviendo y fomentando estas alianzas, pero sobre todo con las candidatas y candidatos, con la sociedad civil organizada y con cualquier sector formal o informal que esté comprometido y ocupado en prevenir, atender y eliminar toda forma de violencia política por razones de género y por derechos humanos. Hablar de inclusión en materia electoral es aún complejo y difícil dados los altos niveles de prejuicio y discriminación en contra de las mujeres y la población de la diversidad sexual que se vive. En definitiva, no puede obviarse que los comicios de 2018 se realizarán en un país con un alto índice de violencia contra las mujeres. Esta violencia es preocupante dado que se traduce tanto en acciones como omisiones, cuya finalidad es impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y de las personas. Finalmente, cabe hacer hincapié en que estamos ciertos y ciertas que para colaborar en la consolidación de la democracia paritaria en el marco de la Agenda Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, esta área de oportunidad que tenemos las autoridades electorales locales y las instituciones copartícipes que elaboramos la guía para la atención de la violencia política nos permitirá dar sustento y marco que refuerce nuestra responsabilidad de garantizar la paridad de género en la postulación y registro de candidaturas, con lo que nuestra democracia avanzará de manera firme en su consolidación. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, consejera, por sus palabras. Ahora solicitamos a la magistrada electoral, la maestra Marta Alejandra Chávez Camarena, también nos comparta un mensaje. Por favor, señora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto saludar a quienes integran el Presidium, así como a todas y todos los que nos acompañan, incluidos los medios de comunicación, pues me parece fundamental darle esta promoción y publicación a esta guía. En nombre del Tribunal Electoral, además de que ya lo hizo el presidente, saludo con beneplácito a todas y todos quienes participamos en esta lucha por alcanzar una vida plena, libre y sin violencia para las mujeres. En primer lugar, agradezco sobre todo la idea que surgió del propio Instituto Electoral. Por supuesto, celebro la participación de todas y todos los consejeros y en especial del presidente y de la consejera Gaby Williams, que es quien preside la Comisión de Género dentro del Instituto. Asimismo,
igual agradezco la participación y sobre todo la inclusión del Tribunal Electoral en esta guía. En el pasado, la idea de la comunidad política acerca de los derechos humanos no tenía en cuenta ni la vida de las mujeres ni el hecho de que se enfrentaban cotidianamente a la violencia, la discriminación y la opresión. La experiencia política de las mujeres, por tanto, constituía un tema que no contemplaba o comprendía plenamente las estructuras sociales subyacentes y las relaciones desequilibradas de poder que determinaron negativamente la capacidad de las mujeres para participar en los asuntos públicos. Esta influencia era perceptible en todos los aspectos del mundo de la vida social, desde la legislación y la política hasta la economía, la cultura, la familia y la comunidad. Sin embargo, bastó una decisión, un impulso de voluntad, una queja escrita en cuadernos y una petición de las mujeres para que la historia renovara su rumbo hacia la plenitud de la humanidad. Ahora, en el marco del constitucionalismo social contemporáneo, el reconocimiento de las mujeres como personas iguales en dignidad, plena en sus derechos y libertades, ha evolucionado progresivamente como una herramienta esencial del ideal democrático y su plan de acción. Esto para alcanzar y fortalecer la participación política igualitaria de toda la ciudadanía, consolidar el control de la gestión pública y mejorar la calidad de vida de la comunidad política. En este sentido, el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta con la ciudadanía para prevenir una posible afectación a sus derechos. Esta actuación diligente no solo se refiere al ejercicio de sus funciones con legalidad y con equidad, sino a las acciones de educación cívica, formación de ciudadanía y cultura democrática que implementen en favor de una vida libre para las mujeres. La democracia exige un horizonte amplio de protección. Cualquier obstáculo a este derecho fundamental tiene efectos adversos en la ciudadanía y particularmente en los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la colaboración interinstitucional de los entes y organismos públicos de la Ciudad de México, a partir de la exposición e intercambio de nuestras reflexiones y experiencias, logramos unir voluntades y saberes para la elaboración de la Guía para la Atención de Violencia Política por Razones de Género y Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y si me permiten, a grandes rasgos, esta es la guía que efectivamente señala que es la Guía para la Atención de la Violencia Política por Razones de Género y Derechos Humanos en la Ciudad de México. Esta guía está dedicada a la ciudadanía que reside o habita en la Ciudad de México. Esto no impide que, por supuesto, lo conozca todo mundo, sino que aplicaría para quienes residen en esta ciudad capital. Esta guía, en esencia, refiere lo que es la violencia política de género y contempla esta violencia política de género y la violencia política contra las mujeres por razón de género, que son dos cuestiones diferentes. Y aquí se establece cuál es la atribución y la facultad de cada una de las autoridades que intervenimos para proteger, erradicar y dar seguimiento a este tipo de problemas históricos que han aquejado a las mujeres en nuestro país. Entonces, por un lado, tenemos la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género y cuál es el seguimiento puntual que se debe dar. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México conocemos de esta atención, es decir, las partes en un conflicto, cuando nos presentan un medio de impugnación, una demanda, nos pueden decir que están sufriendo cierta violencia política por razón, contra las mujeres por razón de género, o bien no decirlo y nosotras y nosotros como autoridad jurisdiccional tenemos la obligación de detectarlo y en su caso darle seguimiento. Para este caso, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México cuenta con un protocolo que establece cuál es el seguimiento que vamos a dar
como autoridad jurisdiccional y, de ser el caso, es decir, que se acreditara en el caso concreto la violencia política contra las mujeres por razón de género, entonces tendríamos que dar vista a las autoridades competentes, es decir, dentro de su ámbito de competencia, para que le dieran ese seguimiento, como lo es la Procuraduría General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, también pueden ser autoridades federales, pero esto dependerá de los casos concretos, y también como tribunal, además de tener la obligación de aplicar el protocolo, no solo leerlo o mencionarlo, de aplicarlo, también, además de aplicar nuestro propio protocolo, tenemos que aplicar el protocolo que es federal, que fue emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras autoridades, así como un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y por otro lado, como lo verán también en esta guía, se pretende proteger, dar atención, seguimiento y demás de la violencia política de género. Y esta violencia política de género es la transgresión a los derechos político-electorales de individuos o grupos de individuos que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas indígenas y los grupos de la comunidad LGBTTI. En este sentido, este órgano jurisdiccional electoral ha considerado como uno de los ejes rectores de su función el cumplimiento puntual del mandato constitucional y convencional de protección amplia y progresiva de la esfera jurídica de las personas. Esta, indudablemente, es un deber que no se cumple de una vez y para siempre. Es una labor constante de reflexión, crítica, acción y evaluación. En este sentido, les invito a que tomen esta guía, la utilicen, prueben su desempeño ante la realidad actuante y cambiante de la sociedad capitalina. De esta forma, será posible afinar sus elementos, incorporar temas y ámbitos de acción para la misma y complementar su estructura a fin de nutrirla con la experiencia de las mujeres y hombres que ven en la igualdad sustantiva la piedra de toque de nuestra democracia. Por supuesto, es una guía para hombres y mujeres, no solo para mujeres. Lo cual, por supuesto, implica no solo la procuración del mismo trato a hombres y mujeres, sino que se traduce sobre todo en la consideración más amplia a las particularidades y diferencias que existen entre hombres y mujeres. Por esto, cuando hablamos de mujeres, nos referimos a las mujeres con independencia del sector social al cual pertenezcan, pero sin dejar de considerar las particularidades de las mujeres de cada grupo social. Incluso resulta necesario no dejar de considerar las características existentes entre las mujeres al interior y cada uno de estos grupos sociales. Mujer, mujer indígena, mujer trans, mujer joven, mujer migrante, mujer profesionista, mujer esposa, mujer madre, etc. Habida cuenta de que nosotras constituimos la mitad de la población mundial y del derecho que tenemos a disfrutar de todo en pie de la igualdad con los hombres, no se puede pretender abarcar en el documento orientador que nos reúne todos y cada uno de los problemas que afectan a la vida de las mujeres. Este documento, sin duda, es un primer paso fundamental, pero solo el primero de muchos que lo harán perfectible, porque todo es perfectible y cuyo calado, sin duda, permeará hasta los temas centrales de la participación política de las mujeres, la vida, la seguridad, el bienestar y la paz social. Muchas gracias. Gracias, magistrada. A continuación, escucharemos el mensaje de la consejera electoral, la maestra Carolina del Ángel Cruz, integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral, titulado La relevancia de un instrumento interinstitucional sobre violencia política, en la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para mí es un honor y una maravilla estar aquí presentando un documento de tanta relevancia para esta ciudad en un momento pues histórico para las elecciones de esta ciudad, histórico porque va a haber muchas mujeres participando, histórico porque es una boleta electoral en donde al menos va a haber 5 mujeres.
para el cargo de jefe de gobierno, histórico, porque como comentaba la consejera Williams, va a haber una cantidad de cargos a elegir como nunca ha habido en esta ciudad, y además la ley obliga a una paridad en la postulación de candidaturas. Aquí además la maravilla de que esta paridad va a llegar además también a la integración del Congreso local. Estamos hablando entonces de un proceso electoral en donde va a participar una gran cantidad de mujeres, mujeres que toda la vida han sido maltratadas, discriminadas, pero sobre todo invisibilizado ese maltrato y esa discriminación, esa violencia que a veces la vemos tan natural que resulta todavía más grave. Vemos un asunto violento, pero no notamos que es violencia, es algo cotidiano. Es cotidiano decir, la mujer se queda en su casa, la mujer como la escopeta, cargada y detrás de la puerta. La mujer no es para el ámbito público. Todo eso que parece de lo más natural es violencia, y cuando además violenta nuestros derechos político-electorales, debe preocuparnos a todos como sociedad, porque un ambiente gubernamental, un ambiente de representación en donde no se encuentra siquiera de la manera más cercana, proporcionalmente hablando, la representación de quienes integramos la mitad de la población, de verdad es un tema que nos debe preocupar a todos y dejarlo más allá de una cuestión de ideologías y que si feminismo, que si machismo, que si feminazis. Desde ahí empieza también el término, la forma de la discriminación y de la violencia que se genera hacia las mujeres. Entonces, bueno, a mí me parece que este tema, además de ser tan importante, es un orgullo que sean tantas instituciones las que nos encontramos aquí dándole esta relevancia. Instituciones que tenemos muchas cuestiones en común, pero yo a lo mejor me quedaría con dos: derechos humanos e igualdad. Estas dos circunstancias que de la mano con el tema de la violencia política de la mujer generan un marco de colaboración institucional que se ve reflejado en esta guía, en este documento, que no deja de ser un elemento, sí, por supuesto, novedoso más que en su carácter por la cantidad de instituciones que estamos participando en ella. Todos estamos interesados en que no exista violencia política de género y mucho menos en el ámbito electoral. Sobre todo este ámbito en donde, les decía, siempre lo vemos como de lo más natural. Entonces, todas estas instituciones hemos trabajado y trabajamos en el marco de buscar una igualdad, de proteger derechos humanos, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, pero es muy bueno que hayamos encontrado un punto de encuentro en el entendimiento de que esta visibilización es necesaria y es claro que debíamos traerla para toda la sociedad. Entonces yo no quiero más que pedirles que hagamos pública esta guía, que la entendamos, que sepamos todos que todas las instituciones que en ella trabajamos estaremos pendientes para recibir cualquier queja, y cada una de nosotros en el ámbito de nuestras atribuciones haremos lo conducente para visibilizar el problema y en manos de quien le toque y de quien esté se solucione y no se permita, porque no podemos tener procesos electorales violentos respecto del género. Y otra novedad que a mí me encantó es que no hablamos de hombres y mujeres en ese plano tan estrecho. Es una guía que trata de proteger también a la comunidad LGBTTI, que es un tema que cobra también relevancia, porque de repente cuando hablamos de género decimos hombre, mujer, y no vemos que el género implica mucho más allá de eso. Implica una cuestión de apertura, de pluralidad y de entender que esta pluralidad, la diversidad, es parte de lo que nos enriquece y no debemos por ningún motivo permitir que esta diferencia sea un elemento para violentar o para maltratar. Entonces yo les pido por favor que conozcamos el documento, que lo hagamos público, que lo difundamos y que denunciemos cuando veamos una actividad que está generando violencia política por razón de género. Muchas gracias a todas y a todos. Un gusto. Gracias, consejera.
Y para concluir este evento, el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral, integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral, presentará el violentómetro político electoral de género y derechos humanos. Por favor. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que estoy yo también muy emocionado de estar esta tarde presentando. Pues la guía ya está presentada, ya está suficientemente presentada, pero no el violentómetro, que es este pequeño instrumento, que la verdad es que facilita mucho las cosas porque hablamos de muchos conceptos técnicos que yo mismo, cuando empecé en estos temas, a estudiar los temas de género, no entendía y no comprendía, un poco por la construcción social en la que crecí y otro poco porque sí son términos que difícilmente podemos tener alcance a ellos. Y me refiero a qué se debe entender por una conducta normalizada. ¿Qué debemos de entender por una violencia invisibilizada? ¿Qué debemos entender cuando define el protocolo o la guía para la atención de violencia política en contra de las mujeres como una situación de violencia por razón de género que cause un impacto diferenciado, desproporcionado? ¿Cómo diferenciamos un insulto a una mujer, que ese insulto puede ser catalogado como una calumnia o como propiamente sí una violencia política de género? La verdad es que hay una línea muy sensible en estos temas, sobre todo hablando en mensajes políticos de los partidos políticos, en el cual no sabemos diferenciar muchas veces, y no sabemos diferenciar, incluso lo he visto hasta en personas que son expertas en este tema de violencia en contra de mujeres, no sabemos diferenciar o no saben diferenciar cuando están en una situación de calumnia electoral o una situación de violencia política de género. Y a veces queremos catalogar todo como violencia política de género y a veces no encontramos tampoco la salida de qué conducta es realmente violenta. Y es bien preocupante porque déjenme decirles que al menos en 2016 la FEPADE, en el informe que emitió a finales del año pasado, nos reporta que hubo 190 asuntos en los cuales se investigó por violencia política de género. Y más preocupante aún, ¿por qué? Porque estos casos de violencia política de género no crean que fueron insultos, no fueron blasfemias, no fueron calificativos peyorativos a las mujeres por razón de género. Fueron situaciones muy graves, fueron situaciones como por ejemplo lo que sucedió en Chenaló, en Ochuc, en las cuales presidentas municipales que ganaron el voto en su entidad federativa, en su municipio, por la mayoría de los votos, y en las cuales pues a los 3 o 6 meses de haber estado instalada en el cargo, el mismo pueblo, las mismas autoridades regionales o las mismas autoridades consuetudinarias empezaron a generar actos de violencia en contra de ellas, en contra de su familia, quemaron sus casas, mataron a familiares, seguidores. La situación pues fue una situación realmente de peligro, no solamente para la entonces presidencia municipal, sino también para la gobernabilidad y estabilidad de las entidades. Secuestraron a 2 diputados del Congreso del Estado de Chiapas, de esa entidad, para presionar que renunciaran las 2 mujeres que habían sido electas como presidentas municipales. Y me refiero a esos casos en los que están llegando al extremo para que las autoridades del Estado mexicano pongan especial atención. Pero estamos dejando de lado aquellas conductas que son súper simples y que no estamos visibilizando. Y perdón por el término visibilizar otra vez, pero no estamos viendo como una situación que es la pequeña, el semillero que nos va a llevar a esta conducta macro de desaparición de mujeres, de muertes, de feminicidios, de situaciones que violentan a mujeres. Y estaba viendo la estadística en el caso de violencia en contra de las mujeres, cómo es los casos, las tendencias en las cuales, cómo se va agravando la situación a las mujeres. Y vi que empieza todo por una pequeña parte de denuncias que tiene al menos registradas la FEPADA, o tuvo registrada la FEPADA en 2016 y 2017, era en contra de mujeres que eran militantes de partidos políticos. Eran quizá un 30%. Luego un 40% en aquellas mujeres que ya eran candidatas a un cargo de elección popular. Y luego la situación se agravaba en cuanto una mujer era una autoridad electoral, y mucho más grave era para aquellas mujeres que ya estaban integrando una autoridad del Estado mexicano, ya sea como presidentas municipales, como regidoras, como síndicas o como gobernadoras. Esta situación me parece alarmante. ¿Por qué? Porque como sociedad estamos tendiendo a ser mucho más violentos con las mujeres en la medida en que vemos que van teniendo mayores puestos de elección o mayores cargos de responsabilidad y de decisión. Y esto, insisto, inicia en un semillero. ¿Y cuál es ese semillero?
pues son precisamente esas conductas que yo hace muchos años no entendía la definición de visibilización y normalización de esas conductas. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra normalización es lo que nos llevaba. No entendíamos como sociedad qué conductas eran violentas para las mujeres. Creíamos que eran algo ordinario, algo que, pues, del argot, de la jerga mexicana, incluso de que se me hace gracioso, pues perdón, pero no. Esas cosas que hace muchos años como sociedad nos parecían graciosas, nos parecían que pues, no tenían importancia, ese era el semillero de lo que está pasando ahora con las mujeres que están teniendo cargos de elección popular, con las mujeres que están en cargos no solamente de representación popular, sino incluso cargos de gobierno, las propias magistradas, las propias consejeras. La propia presidenta del Consejo Estatal de Coahuila, recientemente, por motivo de las elecciones en aquella entidad federativa, la persecución que tuvo, quizá no por el grado de ser mujer, pero yo sí creo que, aunque no haya tenido un tinte de género, el hecho de que vean que es una presidenta mujer, la sociedad como tal tiene un escarnio mayor, que a lo mejor ahí podemos encontrar la desproporcionalidad. Entonces, por eso me parece importante este pequeño instrumento que se desarrolló en el instituto, a partir de la guía que se está aprobando a través de la colaboración de todas las instituciones de la Ciudad de México que estamos ahora congregadas. Pero este pequeño instrumento lo que nos permite es advertir cuáles son esas conductas que visibilizamos y normalizamos y que nos parecían tan normales como decirle, tú niña vete a lavar los trastes, o tú atiende a tu hermano, o tú sírvele de comer a tu hermano, perdón, pero desde ahí empieza la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos generando situaciones de igualdad, estamos perpetuando situaciones y roles estigmaciones, de roles de géneros que ancestralmente los hemos visto recargados a las mujeres. Y este pequeño documento, el violentómetro, lo que nos permite es justo eso, ver cuáles son esas pequeñas conductas y cómo se van agravando a lo largo de cuando ya están más expuestas las mujeres en su integridad física, emocional y pues en todos los aspectos de su vida. Entonces, por eso, pues yo ahora no hablo de la guía ya fue altamente presentada, pero yo les invito y las invito a echarle un vistazo al violentómetro, a que lo difundan. La idea del violentómetro justamente fue en un instrumento muy pequeño, en un instrumento con pocas palabras, tengan un flashazo de toda la información de cuando están en presencia de una conducta que pudieran poner en riesgo su estabilidad como candidatas, como militantes, como autoridades, desde la perspectiva de género. Pues no me queda nada más que agradecer y muchas gracias y congratulo la emisión de la guía también. Muchas gracias. Gracias, consejero. Y les recordamos que la guía para la atención de la violencia política por razones de género y derechos humanos en la Ciudad de México podrá ser consultada en los sitios web de todas y cada una de las instituciones participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan importante y en este momento tan histórico. Y a nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México agradecemos su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y que tengan buena tarde todas y todos. Muchas gracias.